Vamos a dar inicio a esta sesión sincrónica de la semana 2, ¿verdad? Correspondiente al módulo 1 de gerencia en calidad, ¿verdad? Bienvenidos a todos. Gracias también por la puntualidad para conectarse a la sesión. Daremos inicio con el video de la técnica de los 6 sombreros. Como les decía en la semana pasada en la clase, es una herramienta muy útil y muy práctica para fortalecer el pensamiento y el análisis estratégico que ustedes como tomadores de decisiones les corresponden a veces aplicar una serie de situaciones, ¿verdad? Entonces vamos a ver la aplicación y le agradecería al doctor Werner nos haga correr por favor el video, ¿verdad? De manera de que lo podamos escuchar todos. Si gustan, bloqueamos los micrófonos y las cámaras, por favor, para que podamos escuchar el video. Adelante, doctor Werner. Le he dado también le he habilitado para compartir pantalla, doctor. Todavía no se escucha, tiene que darle compartir con volumen, con audio. No sé si se escucha. Todavía no. No, fíjese, buenas tardes a todos. No se escucha, doctor Werner. ¿Sabe? En el botoncito verde que dice compartir, ahora le va a aparecer dejar de compartir. Así que hágalo, ¿verdad? Para que deje de compartir. Y la opción que le dice la doctora Suárez le va a aparecer hasta que intente nuevamente compartir. Abajo, eso, correcto, muy bien. Ahora, nuevamente, intente compartir, va a observar que está la pantalla y en la esquina inferior izquierda hay una caja de selección que dice compartir con el audio de su computadora. Aquí está, ya lo encontré. Tiene que seleccionar eso. Ajá, así es. Listo, ahora sí se escucha. Gracias. Los 6 sombreros para pensar, por Edward de Bono. Son las decisiones las que determinan tu destino y el de tu organización o tu equipo. Por lo tanto, aprender a tomar decisiones tiene que ser una materia fundamental en tu vida. Para que nosotros tomemos una decisión, tenemos que evaluar muchas cosas, en donde no solo se involucran datos, sino emociones, factores externos, razones, entre muchas cosas más. Por lo tanto, la toma de decisiones a veces se vuelve más complicada, en especial cuando es una decisión muy importante que tiene que hacerse de manera colectiva. Estoy en clase, ¿qué pasó? Muchas veces, en esos casos, se entra en un caos total, ya que en la mayoría de los casos, cada quien defiende su posición, tomando decisiones desde una sola perspectiva y sin empatía. Es por eso que Edward decidió compartirnos esta poderosa herramienta. Son 6 sombreros, los cuales cada uno juega un papel distinto y lo hace de manera sistemática y pública, en donde rota los diferentes sombreros para que haya un punto de vista más amplio sobre un punto en específico. Comencemos con el sombrero blanco. Este color es neutro y objetivo. Aquí nos vamos a enfocar solo en la información. Por lo tanto, todo lo que digamos son hechos y no suposiciones. Aquí no se involucran emociones ni hipótesis nuestras. Hay que tener cuidado de dónde se extrae esa información, ya que esta será nuestra base para poder seguir tomando decisiones. En la información encontraremos hechos, cifras, datos, estadísticas, artículos y opiniones sobre muchos asuntos. Es por eso que también pedir un tipo de información concreta puede ayudar. Una vez dada esa información, no se puede expresar ni decir algo más que no sea información, ya que lo demás se tocará en otro sombrero. Un ejemplo de este podría ser: 9 de cada 10 empresas quiebran en sus primeros 10 años. O México es el país número 1 en obesidad. Sombrero rojo. En este color expresaremos nuestras emociones. Aquí dejaremos el rasgo racional. Tienes que expresar lo que te dicen tus emociones sin justificarlos, ni dar ningún tipo de explicación. Este sombrero se incorporó ya que el cerebro emocional del ser humano siempre tiene cabida en nuestro pensamiento, y por lo tanto queremos expresar nuestras emociones
aunque nos lo prohíban. Recuerda que aquí tiene que haber todo tipo de sentimientos, ya sean de infelicidad, dudosos, felices, neutros, entre otros. Y por supuesto, también entran las intuiciones y los presentimientos, como por ejemplo, presiento que este proyecto será todo un éxito, o este proyecto no me apasiona, por lo tanto me siento triste. Sombrero negro. En este sombrero utilizaremos la prevención, obstáculos y los posibles peligros. Por lo tanto, se utilizan opiniones negativas y no optimistas. Con este sombrero podrás expresarte de manera crítica. Este es muy importante, ya que nos hace sobrevivir porque nos alejan de lo peligroso y de lo contaminante. En este sombrero, sí tienes que dar las razones suficientes para que sea válida tu opinión. No solo es expresar el posible fallo o peligro y ya, sino demostrar que tus argumentos son correctos. Gracias a este sombrero podremos planificar una estrategia para poder corregir esas posibles fallas. Pero ojo, no hay que abusar del sombrero negro, tratando de tirar tu proyecto por cualquier cosa. Muchas veces solemos ser más críticos que constructivos, y por lo tanto tienes que presentar argumentos sólidos para estos. Este sombrero se podría utilizar así: hay mucha competencia en este sector, no va a funcionar. O es demasiado pesado para nosotros, necesitamos más empleados o fracasaremos. Sombrero amarillo. Este sombrero representará el optimismo y las nuevas oportunidades de crecimiento. Este se va a enfocar más en los beneficios. Se podría decir que es lo contrario del sombrero negro. El sentido común y los hechos tienen que ser usados muy bien aquí. No puedes pensar en fantasías y suposiciones, sino en las buenas oportunidades de mejora y aprovechamiento positivo del equipo. En este sombrero puede haber cosas sorprendentes que puede que no se hayan expresado por falta de optimismo. Aquí se promueve que las cosas sucedan. Los escenarios propuestos aquí son los mejores y más interesantes, ya que surgen oportunidades muy grandes dentro del equipo. Hay que tener cuidado con el optimismo extremo, ya que también puede ser perjudicial y llevarte más a fantasías que a realidades. Un ejemplo de este sería: si buscamos un nuevo proveedor, los costos serán menores. O, si automatizamos más procesos, tendremos más tiempo libre. Sombrero verde. Este sombrero representa la creatividad, la energía y el crecimiento. Gracias a este, el pensamiento creativo puede desarrollarse más, incluso en personas que no lo son. En este sombrero puede haber ideas que suenan un poco absurdas. Con este sombrero buscarán nuevas alternativas, aunque las cosas no vayan del todo bien. Gracias a este sombrero pueden presentarse ideas que, aunque parezcan absurdas, puede que se adopten y funcionen por la diferenciación. Gracias a estas nuevas ideas, puede que se den aún más ideas creativas, y en sinergia se haga una idea totalmente innovadora. Aquí no es necesario justificar todos tus argumentos, ya que la creatividad a veces suele ser injustificable. Recuerda el libro de la vaca púrpura. A la gente le gusta lo diferente e innovador, no lo casual y lo normal. Gracias a este sombrero podemos crear nuevas vacas púrpuras y dar un paso más a la innovación. Un ejemplo podría ser: hay que hacer unas gafas sin cristal, o un libro sin palabras y solo con imágenes. Y por último, el sombrero azul. Este sombrero representa control. La función de este sombrero sobre los otros es de vital importancia, ya que quien tiene este sombrero se encarga de coordinar y hacer que todos estén cumpliendo con su trabajo. Este definirá las problemáticas y enfocará la reunión en todo lo verdaderamente importante, sin desviarse del tema y con las perspectivas y opiniones correctas. Este también se encarga de ver cuándo se rotan de nuevo los sombreros, y si cada sombrero está cumpliendo con su función. Por lo tanto, tienen que decidir quién portará este sombrero durante toda la reunión. Este recopilará los datos más importantes y pondrá planes de acción para implementarlos de inmediato. Este sabe que tendrá que llevar los tiempos de uso de cada sombrero, 1 minuto aproximadamente, y hará que estos sean breves y concisos. Gracias a este sombrero se mantendrá un orden total en la conversación sin entrar en caos. Gracias a este método de los 6 sombreros,
podrás darle un mejor uso a la sinergia en tu equipo, ya que las decisiones sean claramente mejores. Si quieres seguir llevando tu vida al siguiente nivel y seguir recibiendo más videos y resúmenes como este, suscríbete, dale like, compártelo a quien le pueda ayudar. No olvides comprar este libro en el link que te dejo en la descripción y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctor Werner, por el apoyo. Bueno, como pudieron ver, realmente la aplicación de la herramienta es bastante práctica y a eso vamos ahorita. Hay conectados 24 alumnos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer 4 grupos de 6 personas, ¿verdad? Dentro de esos grupos van a elegir rápidamente una problemática, ¿verdad? De las que a ustedes les toca, digamos, con frecuencia enfrentarse, y van a analizarlo distribuyéndose cada uno un color, ¿verdad? Un sombrero. Y de esa forma van a tratar de analizar la problemática y buscar una posible solución. Es importante que ustedes anoten con quiénes están trabajando en cada grupo, ya que de estos grupos ya empieza su trabajo, el que van a presentar al finalizar el módulo 1, que posteriormente les explicaré. Entonces, por favor, vamos a tomar en cuenta eso. Y del grupo van a elegir una persona que luego que regresemos todos a la sala común, ¿verdad? Entre 3 y 5 minutos nos cuenten cómo les fue en la aplicación de la herramienta y la utilidad que ustedes les ven. Así que el ingeniero Escalante nos va a apoyar ahorita en la conformación de los equipos. Como les ponía en el foro, es aleatorio, ¿verdad? Aquí no hemos planificado nada, sino que eso les permitirá también hacer confluir diferentes competencias. Así que adelante, ingeniero. Gracias. Doctora, ¿me comparte el permiso de anfitrión? ¿Cómo no? Ahorita. Excelente, excelente. Le doy, sobre el mío le renombro, ¿vea? No. No, aquí tengo yo educación continua UES. Hacerlo hospedador. Sí, correcto. Ahí está. Correcto. Ahí está, gracias. Perfecto. Solo que no se está grabando, entonces ahora. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, okay. Sí se está grabando. Sí. Ok. Vamos. Ya hay 26 conectados. Quizás van a haber 2 grupos que nos van a quedar, o bueno, esos 2 que queden en un solo grupo. Sí, correcto. Vamos a hacer ahorita 4 grupos. Nos quedan, de 6 o 7 participantes, me dice la organización. Entonces, para que quede, no está tan grande, ¿no? Ok. Vamos a ver. Bueno, voy a mencionar dice que nos quedan, doctora, 3 grupos de 7 y 1 de 6. Creo que está bastante bien, ¿verdad? Está bien, está bien. Vaya, en el grupo 1 estará Blanca Elvira Melara Perdomo. También estará el doctor Jorge Irving Ramírez. Siempre en el grupo 1 estará también Fátima Sorto. También estará Gracia Pineda. Nehemías Alfaro también estará en el grupo 1. Paola de Ayala y Wilson Ramos. Los que acabo de mencionar ahorita van a estar en el grupo 1. Vamos al grupo 2. En el grupo 2 estarán Alexis Cruz. Bueno, me ha puesto a mí también educación continua. Me ha puesto a mí, bueno, pero este grupo va a quedar de 6, ¿no? Sí. Judith Sarabia también estará en el grupo 2. Carla Díaz. Tengo también aquí a Laura, pero no tengo el apellido, pero solamente dice Laura. Está Leonel Martínez y Patricia Figueroa. Acá. Sí, grupo 2, ese sería el grupo 2. Vamos, grupo 3 estará conformado por Ana María. También va a estar Evelyn Hernández
Francisco Alexander Ruiz, Karen Cárcamo, Katia de Polanco, perdón, Katia de Polanco y Werner Posada estarán en grupo 3. Y finalmente el grupo 4 estará conformado por Esperanza Beatriz de Menéndez, Manuel Linares, Marcelo Pérez, Mauricio Quinteros, Patricia Quintanilla y Vanessa Serpas. Entonces, en este momento yo voy a dar el inicio de grupos. Les va a aparecer en su pantalla una ventana de aceptar para poder incluirse al grupo. Por favor, acepten esa invitación para que puedan transportarse a su grupo de trabajo, ¿verdad? Donde solo estarán los que mencioné. Y cuando la doctora Suárez me indique, retornaríamos a esta sala donde estaríamos todos reunidos. Así que inicio ahorita, doctora. Sí, sí, por Perfecto. favor, iniciamos y van a tener 15 minutos, ¿verdad? Para eso, y luego retornamos. Gracias. Perfecto. Excelente. Bueno, muchas gracias, ingeniero, por el apoyo en la conformación de los equipos. Tuve la oportunidad de visitar cada una de las salas. Vi que la discusión fue bastante participativa y ese es el objetivo, ¿verdad? Entonces, pasaríamos a que un relator de cada equipo nos diga cuál fue el problema que identificaron y cómo les fue con la herramienta. Les agradecería que fuera bien concreto, porque por cuestión de tiempo, ¿verdad? Para luego ya pasar a nuestro desarrollo de la clase de esta noche. Vamos con grupo 1. ¿Quién es el relator o relatora? Grupo 1. Jorge Irving Recinos, Fátima Sorto, Nehemías Alfaro, Paola de Ayala, Wilson Ramos. No sé quién va a ser el relator. Hola, buenas noches. Bueno. Sí, diga, adelante. Les saluda. En nuestro caso expusimos sobre una paciente que realmente fue en mi área de trabajo, donde la paciente era un caso por ruptura prematura de membrana, llegó a la unidad de salud y se le hizo la referencia, más sin embargo se gestionó la ambulancia y fue trasladada por sus propios medios, sin vigilancia y sin nada, ¿verdad? No se le canalizó ni nada. Y entonces la paciente terminó en hospital, hospitalizada, perdió el bebé y con histerectomía. Entonces, ese caso fue el que discutimos como sombrero blanco. Estábamos nosotros analizando y decíamos que como es el optimista, ¿verdad? No, el neutro, perdón, que se complicó todo porque no se siguieron los lineamientos y los lineamientos de traslado, de referencia y retorno, ¿verdad? No se siguieron esos lineamientos. En el caso del sombrero rojo, que va ligado a las emociones, podría ser por la saturación de la consulta, el mismo cansancio de los pacientes, posiblemente por la misma saturación y las emociones, pues no se pensó adecuadamente y solo se dio la referencia sin más nada, ¿verdad? En el amarillo, que es el optimista, en ese caso también lo vimos desde el lado desde el punto de vista del familiar, y que el esposo, porque ella andaba acompañada de su familia, el esposo se ofreció a llevarla por sus propios medios, andaba con su vehículo y entonces por ser más rápido, él decidió llevársela, ¿verdad? Sin embargo, no se siguieron los lineamientos. Y en el verde, que por ser rápido y utilizando la creatividad, ¿verdad? Entonces se decidió mandar de esa forma. En el negro, el sombrero negro, la complicación de la paciente, que nadie, bueno, ahí se tenía que haber previsto que ella se podía complicar e incluso llegar a la muerte, que en este caso
sucedió, pero del bebé. Y pues el azul, que habíamos quedado que era la persona que llevaba el control, ¿verdad? Lo vimos desde el punto de vista también de una auditoría, ya como auditor, que generaría los planes de mejora, una retroalimentación de lo que se tenía que haber hecho y lo que no se hizo. No sé si estamos bien o entendimos bien. Ok, muchas gracias, doctora. Veo que la problemática en sí es el incumplimiento del lineamiento de referencia retorno interconsulta, ¿verdad? Lo cual conlleva una serie de elementos. Interesante el caso porque es lo que pasa en todos los centros de atención, ¿verdad? Y entonces ya ahí para el equipo de ustedes, ya cuando se vea la otra semana la aplicación de herramientas de calidad, van a poder ustedes ya hacer una profundización en el análisis y encontrar posibles soluciones a esa situación. Sí, la idea es que ustedes vean que esta problemática puede ser vista desde diferentes ópticas. O sea, es difícil decir de que todos los equipos de trabajo van a pensar igual. Cada quien va a pensar y va a tomar sus propias intervenciones o acciones dependiendo de sus conocimientos, de su actitud, también de su proactividad y también del rol que juega dentro del centro de atención. Así que muchas gracias al equipo número 1. Gracias. Equipo 2. Bueno. Buenas tardes a todos. Equipo 2, pues me designaron ahí casi al borde del segundo. Bueno, el equipo 2 estamos conformados por mi persona, Patricia Figueroa de Rivas, por el doctor Leonel Martínez, la doctora Carla Díaz, el doctor Alexis Cruz, doctora Judith Sarabia y la doctora Laura. Entonces nosotros pues tomamos el tema pues por ahorita bastante común, que es la vacunación sobre el COVID. Hablando de esto, en cuanto al sombrero blanco, que menciona las cifras que por el momento ya se manejan hasta la fecha del 14 de mayo, en el cual ya hay 1.310.249 personas vacunadas, con una primera dosis 1.012.645 y en una segunda dosis 297.604, al menos hasta el 14 de mayo. Perdón, ahí ¿cuál sería la problemática que han identificado? La problemática que identificamos, bueno, es en el sí toda la metodología que ha ido como a contrarreloj de prueba riesgo y error en cuanto a todo lo que se suscitó al principio, ¿verdad? En la formación de los grupos, en la forma de tomar ciertas personas ya para el primer de beneficio de la vacuna y después se fueron integrando otros. El hecho de que al principio hubieron muchas aglomeraciones mayores de las que se esperaban, el desorden que se dio, ¿verdad? En cuanto al poco distanciamiento que había para las personas al momento de llegar a los centros de vacunación. Luego, el hecho de que, si lo voy aglomerando, lo voy resumiendo por sombreros, vaya, mencionamos esto en cuanto a las cifras en el blanco, ¿verdad? Luego, en el sombrero rojo, en cuanto a lo positivo, pues como emociones que se dice, que las personas pues ya se sintieron un poco aliviadas, un poco ya más confiadas en poder saber que ya eran candidatos a la vacuna y que por lo menos podían iniciarse su proceso de inmunización, ¿verdad? Luego, el hecho de como el sombrero negro, como lo mencionábamos anteriormente, pues los riesgos que se estuvieron corriendo y que aún ahora se están corriendo, ¿verdad? En cuanto a que no en todos los lugares se está manteniendo el distanciamiento, no en todos los lugares ha habido la oportunidad del acceso a las personas con discapacidades, ¿verdad? Para poder tener el beneficio de la vacuna. Luego, el hecho del tiempo de espera que se está dando, inclusive con la segunda inmunización, ¿verdad? Y que en base a la cantidad de población que se va sumando por las edades o por o personas en riesgo o por las enfermedades crónicas, ya también se está alargando el tiempo de vacunación, ¿verdad? Para la segunda dosis. Y que lastimosamente, pues,
el personal se está rigiendo por lo que le han dicho, ¿verdad? Usted tiene que aplicarle en el calendario tal fecha porque nosotros así se lo estamos indicando y punto, ¿verdad? Ujú. Aunque el protocolo sea Ok. diferente. En cambio, en el color, en el sombrero amarillo, vemos pues que todas estas irregularidades o todos estos contratiempos, gracias a Dios, pueden llegar a tener una mejoría, ¿verdad? Con otras metodologías, tanto del personal que atiende, tanto del personal administrativo, el tecnológico, que es el que al final pues integra los datos en el sistema para que se pueda avanzar mejor y poder llegar a toda la población, ¿verdad? Y en cuanto al verde, estuvimos hablando de la creatividad que ha surgido en cuanto, por ejemplo, el último método que se ha implementado del autoservicio, ¿verdad? Y del que poder llegar con la vacunación extramural a las personas que definitivamente no pueden presentarse físicamente a ningún lugar, ¿verdad? Por diferentes cuestiones, tanto de distancia, discapacidades, personas que no pueden, que no tienen inclusive documento de identidad, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas están surgiendo que puede estarse dando ya la vacunación de casa en casa, ¿verdad? Y Ok. poder decir, como estábamos hablándolo, de que en otros países se está dando y nosotros vamos a poderlo lograr, de que la vacunación llegue al usuario y no al usuario al lugar de vacunación, ¿verdad? Ok. Ese sería en concreto. Interesante y de actualidad la problemática, ¿verdad? Quizás ahí recapitulando para volverlo un poco para el tema de problemática y que luego ustedes puedan hacer su intervención de mejora con las herramientas que vamos a aprender el próximo sábado. La propuesta, hay tres formas de abordarlo. Podría ser la primera, mecanismos dispersos en la asignación de citas para la aplicación de la vacuna contra COVID, ¿verdad? Ese podría ser una opción. El segundo puede ser también tiempos de espera, ¿verdad? Largos tiempos de espera para la aplicación de la vacuna, ¿verdad? Podría ser ahí, que lo pueden, ya sea por grupos etarios o la aplicación entre la primera y la segunda dosis, o sea, ustedes evalúen. Y una tercera forma de ver la problemática podría ser estrategias diferenciadas de la aplicación de la vacuna contra el COVID. Recuerden que cuando nosotros identificamos un problema, y esto es para todos los equipos, hay que tener mucho cuidado de no hacer un juicio de valor en cuanto que si está mal o está bien el proceso, porque yo creo que está así, sino que es un poco ver lo general, ¿verdad? Verle las diferentes aristas, y esa es la utilidad de la herramienta, tratando de no hacer un juicio de valor ni político ni ideológico, sino más bien irnos a la parte técnica en el marco del acceso y cobertura a un servicio que se llama vacunación contra COVID, ¿verdad? Y ver cómo se hace la propuesta de mejora, ¿verdad? Porque sabemos que esto es un tema nuevo, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Entonces tomen nota de estos comentarios, ¿verdad? Para que lo podamos recapitular el próximo sábado. Gracias, grupo 2. Vamos al grupo 3, por favor. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, una bonita experiencia que hemos tenido para el inicio de esto, y mencionarles que no tenemos ningún conflicto de intereses con el tema, con el planteamiento del problema, ni con otro grupo, ni tampoco con la realidad nacional. Simplemente es un ejemplo. Valga la aclaración, ¿verdad, doctor Werner? Y valga la aclaración porque no queremos que la información sea mal captada. Está bien, adelante. Pues nuestra problemática, el planteamiento inicial es el aumento de número de ingresos de pacientes COVID positivo en la edad abajo de los 35 años en el Hospital Nacional El Salvador. Nos planteábamos, después de esa problemática y la valoración, el sombrero blanco presentaba unos datos estadísticos en porcentajes que refería para marzo y abril 30 y 60% de aumento de pacientes, haciendo un total de 90% del total. Y teníamos un dato en el que había prácticamente de este bloque divididos en pacientes leves, moderados y graves,
pudiendo tener un 90% de ese total pacientes leves, en estado leve, un 8% en graves y el restante el 8% de ellos en estado moderado y el resto en pacientes graves. Decíamos, los que hicieron la valoración del sombrero rojo, pues aquí teníamos que este aumento se podía considerar aquella sensación que existió en que estos pacientes menores de 35 años son los que no tienen alto riesgo, que no tenían alguna patología que pudiese generar en ellos una debilidad para adquirir el COVID, aquellos pacientes que dijeron no nos podemos enfermar y salieron a las calles, poca protección, se bajó la guardia, las medidas de distanciamiento no fueron las correctas, las adecuadas, abrieron los bares, las edades en esos sectores, mayor cantidad de gente por las noches, y entonces creo que eso generó también un aumento de los casos. En cuanto a la óptica del sombrero rojo, determinar que realmente puede existir una mutación en la enfermedad. Negro, doctor Werner. El negro, perdón. Determinar, el negro, el sombrero negro, una mutación del virus, ¿verdad? Que esto puede generar un incremento en la generación de diferentes síntomas en diferentes pacientes con otra realmente en otra fase de edades. También teníamos que el impacto de la vacuna en estas edades todavía no ha sido, pues, no ellos han tenido la oportunidad de poderla tener. Entonces eso también puede generar un colapso del sistema de salud nuevamente y empezar a incrementar la cantidad de pacientes afectados en los diferentes centros de salud. Y pues las políticas de vacunación que, como podemos ver, han venido priorizando, pero también afectan a estas edades. El sombrero amarillo, pues realmente con el sombrero amarillo, pensando en una forma positiva, esta pandemia ha generado un cambio en la estructura de muchos hospitales y centros de salud que después de la pandemia nos va a quedar como un reforzamiento de todo el sistema de salud, ampliando las atenciones, los horarios, personal, y también mucho personal se ha visto beneficiado porque ha tenido un trabajo nuevo, un ingreso salarial. Y el sombrero verde, pues realmente es un pensamiento creativo y podíamos ahí mencionar generar unas nuevas programaciones de vacunación, empezar con las edades abajo de los 30 años, ¿verdad? Para poder evitar este incremento. También hablábamos de aumentar o descentralizar los lugares de vacunación para poder alcanzar una vacunación en estas edades, así como se está haciendo en una forma de me lo llevo, en vehículo, llego, me vacuno y me voy. Y también lo otro es poder programar quizás o esperar un poco con la apertura escolar para disminuir mayores contactos. Y pues prácticamente el sombrero azul, pues estar vigilante de todo lo que es esta problemática, dar las sugerencias y opiniones diversas sobre el tema. Nada más. Okay, muchas gracias, Grupo 3. Igual, ¿verdad? Un tema de actualidad, y yo creo que el Hospital El Salvador, por ser un nuevo centro de atención que prácticamente está rompiendo brechas, ¿verdad? Y rompiendo una serie de esquemas tradicionales del quehacer del resto de hospitales, me parece muy oportuno el análisis entonces, digamos que la problemática sería incremento en el número de ingresos de pacientes menores de 30 años por COVID positivo, ¿verdad? Sí, correcto. Al Hospital El Salvador. Ok, muy bien. Muchas gracias, Grupo 3. Grupo 4. Hola, ¿qué tal, doctora? Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a representar a mi equipo. La problemática de nosotros es la rotación de funciones de personal, de funciones laborales del personal en los diferentes servicios hospitalarios. Cuando hacíamos la discusión con todo mi equipo, la compañera a quien se asignó el sombrero blanco mencionaba que las estadísticas evidencian que la rotación de personal generan resistencia al cambio. Hay un aproximado del 50% del personal que así lo manifiestan.
En cuanto al sombrero rojo, mencionar que decía que no era bueno el cambio porque daba algunos problemas en cuanto a estas situaciones. También mencionaba que no quieren cambiar porque dejan a la gente con las cuales han convivido en momentos anteriores. Entonces era el que hablaba acerca de las situaciones emocionales, ¿verdad? En cuanto al sombrero negro, decía que pueden existir renuncias y también pueden haber problemas con el personal que así se asigne a los nuevos servicios. En cuanto al sombrero amarillo, dice que todos los cambios son buenos. Además, fomentar el nuevo aprendizaje puede servir efectuar estos cambios y el desarrollo pleno en todas las áreas. El sombrero verde mencionaba que los beneficios de las ideas sean innovadoras, la ganancia en nuevos proyectos, la generación de nuevos proyectos y que haya una oferta en la nueva área laboral por medio de las capacitaciones, ¿verdad? El sombrero azul mencionaba que la actualización de la nómina del personal sería muy necesaria al hacer esta readecuación. Además, la asignación de personal en cuanto a actividades, en cuanto a actitudes y aptitudes para el desarrollo en el nuevo puesto y la mejora del ambiente laboral al realizar esta actualización. Debemos de mencionar de que esta es una problemática certera, pero que todos tratamos de enfocarla puntualmente de acuerdo a las definiciones de cada uno de los sombreros. Ok, muchas gracias. Interesante el tema que han escogido y quizás ahí solo me permitiría proponerles como una reestructuración en términos de redacción para efectos de problemática. Sería alto índice de rotación de recurso humano. Ahí habría que ver si es solo es en enfermería, si es médicos y enfermeras o cómo lo harían, ¿verdad? Si se van a focalizar solo con una disciplina, ¿verdad? Porque hay que ver cómo es esa conformación, ¿verdad? En los servicios de hospitalización, habría que decir hospitalización de qué especialidad. No, porque decíamos los servicios hospitalarios en general, porque tocábamos el punto de que muchas veces hayan compañeros que estén desarrollando su trabajo en el área administrativa y pasen a las áreas operativas y viceversa. Ok. ¿Y de qué hospital estamos hablando? No hablábamos de uno en específico. Como era un ejercicio, entonces tratábamos el hecho de dejar ese espacio. Ok, entonces la invitación es que el grupo defina qué hospital, ¿verdad? Para circunscribirlo y que la aplicación de las herramientas que vamos a ver el próximo sábado sea ya circunscrita para un plan de mejora de ese hospital, ¿verdad? Es una dinámica que sí se presenta en todos los hospitales, pero habría que ver en un hospital en particular que les permita a ustedes poder aplicar una intervención de mejora, ¿verdad? Y ver la aplicabilidad de lo que aprendan en el posgrado, ¿verdad? Esa es un poco la invitación. En términos generales, me gustaría escuchar dos participaciones por cuestiones de tiempo de cómo ven la utilidad de la herramienta y la aplicabilidad en sus trabajos. Dos intervenciones. ¿Quién quiere participar? Buenas, hola. Sí, adelante, doctor Ruiz. Bueno, yo, la herramienta, pues, tal como usted lo mencionó desde un principio, pues, bastante práctica. Manuelito, ven. Pongamos el micrófono apagado, el resto, por favor. Gracias. Adelante, doctor. Bueno, y yo lo veo en función de que como gerente, estar en una reunión y poder identificar el color de sombrero, es decir, la forma de pensar y de procesar los pensamientos y de procesar las decisiones del grupo al cual uno está gerenciando. Y así pues poder ya de una forma prácticamente objetiva catalogar a cada persona según según esa visión de pensamiento y así poder pues de una u otra forma tratar uno mismo poniéndose el sombrero azul de incidir en el cambio de ese pensamiento, en el cambio de esa perspectiva en pro de lograr un objetivo común y resultados con el equipo de trabajo.
Ok, muchas gracias. Gracias por su participación. Adelante, doctora Quintanilla. Si activa el micrófono, doctora, por favor. Bueno, decía buenas tardes a todos. En realidad cuando uno va aprendiendo todo sobre la gerencia, se da cuenta en realidad que son problemas diarios, ¿verdad? Nosotros nos enfocábamos en este problema no es un problema, sino una situación que se presenta cuando uno quiere hacer modificaciones, ¿verdad? Siempre hay como una resistencia. Este ejercicio nos permite llegar a una conclusión, pero al mismo tiempo, en ese camino en el que uno llega a una conclusión, entonces va conociendo, ¿verdad? Va conociendo los diferentes factores que influyen a que haya una respuesta, ¿verdad? Ante ese problema que nosotros estamos viendo. Como usted nos dice, vamos a establecer los planes de mejora con la capacitación que vamos a tener para tener esas habilidades, ¿verdad? Para poder mejorar ese proceso de problemas que se nos van presentando. Porque como ya se dice que al final ya las ideas generan nuevas ideas, ¿verdad? Va a llegar un momento en que vamos a estar preparados como para que ese problema ya no nos haga sudar tanto, ¿verdad? Sino que tengamos las estrategias adecuadas para enfrentarnos al problema y generar ideas que van a generar ideas, que van a generar ideas, incluso va a generar problemas y problemas y ideas, y muy bonito el ejercicio, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, doctora, por sus aportes. Sí, la herramienta permite explorar, como decía el doctor, los diferentes pensamientos, habilidades, competencias de los miembros del equipo de trabajo con el que estamos todos los días, ¿verdad? Sin que esto represente un mecanismo de etiquetar, ¿verdad? Al que siempre piensa negativo, al que siempre piensa ideas así como muy innovadoras, creatividad, sino más bien ir conociendo cuáles son las diferentes perspectivas que pueda tener esa problemática. Y recordemos que cada problema tiene un momento específico, una coyuntura específica, ¿verdad? Y que posiblemente ese mismo problema se puede o se pudo haber dado hace 5 años y la dinámica de solución fue diferente a lo que hoy podríamos estar planteando como una posible solución. Así que qué bueno que le encuentren la utilidad a la herramienta, profundicen, yo les he colocado el link en el aula virtual y pueden revisitarlo, ¿verdad? Y el video. Así que, qué bueno. Entonces vamos a pasar a la clase de ahora. Voy a compartir pantalla. Les pediría, por favor, que en el momento que ustedes quieran hacer alguna intervención, pues lo hacen con confianza, ¿verdad? Y pues en el momento que vayan apareciendo las dudas o las intervenciones. Me dicen, por favor, si se logra ver la pantalla completa. Ahorita está cargando la presentación. ¿Qué aparece, verdad? Ok. Sí, muy bien. Ya me pusieron la manita ahí. Ok. Bueno, este día, semana 2 de este módulo de gerencia, veíamos la semana pasada todo lo concerniente a las habilidades gerenciales y, digamos, lo que podríamos ir nosotros teniendo como una caja de herramientas para echar mano sin que eso represente una receta, ¿verdad? En nuestro diario trabajar. Ahora vamos a ver un poco el tema de política, ¿verdad? Ciclo de las políticas o digamos, cómo este abordaje también puede tener diferentes perspectivas. Vamos a hablar un poco sobre la mejora continua de la calidad, ¿verdad? Para ir avanzando a la antesala que sería lo que vamos a ver el próximo sábado, que son herramientas de calidad con las cuales ustedes van a poder contextualizar su problemática identificada en esta sesión, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de política y de políticas públicas, muchas veces y con frecuencia, ¿verdad? Debo decirlo, nosotros como profesionales de la salud
¿verdad? Bueno, yo en realidad no soy político o no soy política, pero si nosotros nos vamos al concepto eminentemente filosófico y sociológico, todos los seres humanos, hombres y mujeres, somos entes políticos por naturaleza. ¿Por qué? Porque tenemos un pensamiento, tenemos un raciocinio, emitimos un juicio, hacemos valoraciones, emitimos opiniones, sin que eso se convierta en una, digamos, contienda o una política partidaria o ideológica. Nosotros por naturaleza somos entes políticos, ¿verdad? Teniendo eso así. Cuando nosotros ya nos insertamos en partidos políticos es otra contextualización, ¿verdad? De la aplicación de nuestro componente político y de la aplicación de algunas herramientas de políticas públicas o herramientas jurídicas ya para, en el contexto que nosotros estemos pues incursionando. Cuando nosotros hablamos de política y políticas públicas, ¿verdad? Vamos a definir la política como el proceso de toma de decisiones que se aplican a todos los miembros de una comunidad humana, de un segmento de personas, ¿verdad? Es un quehacer ordenado al bien común. Es la ciencia social que estudia el poder público o del Estado, ¿verdad? Ahí vemos un poco la desagregación de entender lo que es política. Cuando hablamos de políticas públicas, que nosotros también con frecuencia lo escuchamos en los discursos de los funcionarios, incluso nosotros en nuestra formación, ¿verdad? Ya sea de una maestría, de un diplomado, de este mismo posgrado de gerencia, vamos a hablar un poco de la necesidad de ir avanzando, ¿verdad? A la construcción de políticas que beneficien la situación de salud de la población. Entonces, las políticas públicas son soluciones específicas de cómo manejar los asuntos públicos, ¿verdad? Para eso se requiere definir una agenda pública que tenga una serie de temas de interés del más alto nivel político y que están inscritas, ¿verdad?, en la agenda pública o agenda política de un partido en particular o de varios partidos que estén en una contienda política como tal. Cuando nosotros hablamos de política pública, ¿verdad? Son políticas o son diferentes esquemas, programas, estrategias que se diseñan con el fin último de darle solución a un problema, de beneficiar a un segmento de la población, de poder encontrar toda la coordinación de las funciones públicas del Estado, ¿verdad? En materia económica, en materia social, en materia de desarrollo, ¿verdad? Que podamos nosotros ir revisando. Además, permite orientar, ¿verdad? Sirve como una especie de semáforo, si lo queremos ver así, ¿verdad? La gestión de un gobierno para alcanzar sus objetivos. El diseño, gestión y evaluación de las políticas públicas son parte fundamental del quehacer de un gobierno, independientemente de la ideología que represente o del color político partidario que represente, ¿verdad? En materia a nivel mundial, no hay ningún gobierno que trabaje o que defina una agenda de trabajo sin que no esté presente el tema de políticas públicas. Entonces, cuando nosotros hablamos de las políticas públicas, ¿verdad? Vamos a ver que una política es un plan para alcanzar un objetivo de interés público según el Banco Mundial en su informe del 2011. Estas políticas tienen metas gubernamentales, ¿verdad? Como les decía, que generan una meta de trabajo o un plan de trabajo para beneficiar a una población. Las políticas públicas tienen una serie de elementos o componentes, ¿verdad? Y pueden ser desagregadas en términos de programas, en términos de estrategias, de procedimientos, de leyes y de reglamentos.
¿Cómo podemos ver nosotros una política pública como programa? Por ejemplo, el programa que hoy por hoy se está definiendo como el tema de la primera infancia. Es un programa que está presente en la agenda pública, en la agenda del gobierno, un tema prioritario que hace incursionar una serie de, o diversos actores del ámbito de economía, de educación, de salud, ¿verdad? Incluso el tema jurídico del pleno ejercicio de la defensa de los derechos humanos, ¿verdad? Ese es un ejemplo de programa. Estrategias. ¿Qué estrategias podríamos verlo como parte de una política pública? Por ejemplo, toda esta estrategia de vacunación, que ya hay grupos, ¿verdad?, que han trabajado, han identificado esta problemática y que se ha definido dentro de un problema que se llama inmunizar a la población. El gobierno hace concurrir a una serie de actores para definir la estrategia a aplicar para alcanzar a la población en su esquema de vacunación contra el COVID. Ese podría ser uno de estrategia. Procedimientos. ¿Cómo podríamos nosotros ejemplificar políticas públicas como un procedimiento? Bueno, el mismo esquema de vacunación o el mismo proceso de vacunación que he visto como estrategia, también ha definido un procedimiento para llevar a cabo, ¿verdad? Sin entrar en una valoración si es bueno o malo, pero ha definido un procedimiento de cómo citar a las personas, de cómo priorizar a la población por grupos etarios, de cómo hacerlos concurrir a los centros de vacunación, ¿verdad? Ese sería un ejemplo. Políticas públicas como leyes. Bueno, la misma ley del Sistema Nacional Integrado de Salud es un buen ejemplo de una política pública que tiene como fin, ¿verdad?, organizar el sector salud, integrarlo armónicamente, definir quiénes son los integrantes primarios y los integrantes o los colaboradores de ese Sistema Nacional Integrado de Salud, cuál va a ser el marco legal que lo va a regir, ¿verdad? Entonces, ahí vemos cómo esto se puede traducir en la reglamentación de esa ley y eso representa una política pública, ¿verdad? La política pública entonces se diferencia de un programa en que el programa es una intervención pública, que es lo que veíamos, ¿verdad? El programa, por ejemplo, de primera infancia, sobre una realidad social. ¿Cuál es la realidad social que pretende intervenir el programa de primera infancia? Bueno, el tema de desarrollo psicomotor, estimulación temprana, educación inicial, rescate de la primera infancia que vive en la calle. O sea, hay diferentes situaciones de la realidad social que pretende dar solución y que va a requerir, ¿verdad?, de una instrumentación jurídica para poder digamos, actuar en el proceso. Perdón. Entonces, perdón, aquí que esto se me va. Ahí. ¿Cómo se puede diferenciar entre tipos de políticas? Bueno, primero, que logren sus fines a través de los servicios públicos y que requieren recursos burocráticos. Ya vamos a ver a qué se refiere eso. Sustanciales en términos de personas y dinero. ¿A qué nos referimos con recursos burocráticos? Es todo el proceso que se debe de conllevar para la gestión, negociación, ¿verdad?, de recursos humanos, tecnológicos, financieros, para poder llevar a cabo el trabajo que se ha definido, ya sea en un programa o en una estrategia. Y lo otro es que los que logran, o sea, aquellos que logran sus fines a través de la regulación y el sistema tributario y requieren menos recursos. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos políticas que van a demandar mayor cantidad de recursos financieros, humanos, tecnológicos y otros, ¿verdad?, que van a requerir incluso que se realice una revisión para una posible reforma del sistema tributario de manera de poder tener diferentes vías de captación de recursos financieros. El ciclo de las políticas es una herramienta dentro del marco de las políticas o de las ciencias políticas que nos permite entender de forma ordenada, ¿verdad?, cómo es el proceso de elaboración de una política pública. Lo primero que se hace es
la identificación de una problemática y ver cuál es el proceso de que ese problema se inscriba en la agenda política, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de El Salvador, un problema identificado puede ser, por ejemplo, el alto disparado o incremento de las enfermedades crónicas o del número de pacientes con enfermedades crónicas que asisten a los centros de atención, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer eso para que se inscriba en la agenda, en primer lugar, en la agenda política del Ministerio de Salud o del Sistema Nacional de Salud? Bueno, primero, haciendo una demostración con estadísticas, con evidencia, ¿verdad?, ante las autoridades y decirles, miren, se nos están disparando este número de atenciones, se nos están complicando, nos están abarrotando los hospitales por ingresos de diabéticos, de hipertensos, de pacientes renales, etcétera. Y se va dimensionando el problema hasta dónde está impactando. Entonces, una vez que eso se ha identificado y se logra demostrar la importancia y la relevancia de ese problema, ya el ministro o ministra dirá, bueno, de acuerdo, hacer un tema de trabajo, ¿verdad?, de este gabinete para echar a andar estrategias que mejoren esa atención en estos pacientes. Eso por poner un ejemplo. Una vez que se ha identificado y se inscribe en la agenda política, hay que hacer una elaboración de política o formulación. ¿Cuál podría ser la política? Bueno, política de seguridad alimentaria y nutricional. ¿Por qué? Porque tenemos que ver qué es lo que está pasando con estos pacientes, ¿verdad? ¿En qué está fallando? ¿Por qué se nos ha disparado la presión arterial? ¿Por qué tenemos más renales? ¿Por qué tenemos más diabéticos? ¿Por qué tenemos más obesos? ¿Verdad? Formulamos una política que pretende dar solución a esa situación. ¿La toma de decisiones es unilateral? No, la toma de decisiones es con la participación de diferentes actores, ¿verdad? No solo es responsabilidad del Ministerio de Salud, sino también de otros actores que participan en ese proceso, para luego pasar a la implementación de esa política, ¿verdad? Y todas las estrategias que se puedan realizar. Otro tema de interés que podría ser para la agenda también, el tema de la rehabilitación, ¿verdad? El tema de discapacidad y cómo trabajar en una política de rehabilitación integral, ¿verdad?, en las personas con discapacidad en este país. En el ciclo de las políticas tenemos un segmento importante que es la evaluación y decirles que en el tema de salud, ¿verdad?, generalmente se elaboran políticas, pero no se sigue el ciclo de las políticas. Y sobre todo, no se define cuáles van a ser los indicadores que me permitan a mí monitorear si esa política está dando los resultados que yo pretendía cuando me puse a buscar soluciones a esa problemática. Y el otro tema es la evaluación, ¿verdad? Esa buena práctica o esa cultura de monitoreo y evaluación en términos de políticas públicas relacionadas con la salud. A ver. Creo que se pegó esto. Perdone. Ahí, entonces, cuando nosotros vemos el ciclo de la política pública, vemos que hay una serie, o sea, hay una línea de tiempo que se define, ¿verdad?, para ese proceso, pero que sin duda alguna el primer elemento es la identificación del problema, la dimensión de este problema y la importancia que tiene a nivel gubernamental, ¿verdad? Tratando de dar o sustentando esa problemática con estadísticas de fuente real y fidedigna, ¿verdad? La política entonces concebida como el ámbito del gobierno de las sociedades humanas, ¿verdad? Que en inglés es el polity, ¿verdad? Como la actividad de organización y lucha por el control del poder, que esa es otra connotación política, y como designación de los propósitos y programas de las autoridades públicas para resolver o dar respuesta a una problemática, ¿verdad? André Noel y Roth, ¿verdad?, son politólogos
que han trabajado una cantidad de documentos sobre políticas públicas y ciclo de las políticas. La última revisión que se hizo es un libro que data de hace más de 20 años. Sin embargo, cada cierto tiempo se hacen actualizaciones, pero la esencia del ciclo de las políticas, ese se mantiene estable, ¿verdad? Sigue vigente. Y entonces ellos definen, ¿verdad?, la política como el conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios o deseables por medios de acciones que son tratados, ¿verdad?, por lo menos parcialmente por una institución u organización gubernamental, que es lo que veíamos nosotros en los ejemplos que les ponía, ¿verdad?, para modificar una situación percibida como insatisfactoria o como problemática. Cuando nosotros vemos el ciclo de las políticas o la política pública en términos generales, podemos tenerlo bajo dos perspectivas. Primero, como una construcción social a partir de la identificación de un problema, ¿verdad? Y que se inscribe o no, ¿verdad? Esa es una decisión que se debe tomar, si se inscribe o no en la agenda pública, ¿verdad? Y como una perspectiva, una segunda perspectiva como una construcción de un componente de investigación. Al final, estas dos perspectivas son complementarias porque lo que busca es definir qué es una política pública, ¿verdad? ¿Por qué y cómo nace una política pública? ¿Quién la decide? O sea, si esto es una decisión unilateral, es una decisión de una serie de actores, ¿verdad? ¿O cómo es el proceso? ¿Qué hace el gobierno y la administración pública para dar respuesta a esta situación? ¿Y cuáles son los impactos de esta política pública, el que se elabore y se ponga en marcha o no? ¿Verdad? Permite ver estas dos aristas. Y esto nos permite hacer un análisis, ¿verdad?, de las políticas públicas como una teoría centrada en la sociedad, como una teoría centrada en el Estado, o puede ser también la confluencia de estas dos aristas, ¿verdad? O sea, una teoría mixta, a partir del producto hacia el sistema de lo que nosotros queremos modificar, ¿verdad? Y para eso hay diferentes herramientas que se utilizan para el tema de las políticas, ¿verdad? Por eso es importante definir el tipo de política que queremos formular en términos de programa, en términos de estrategia, en términos de ley, de reglamento, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a enfocar? Y luego los instrumentos de intervención a nivel del Estado, los programas de políticas públicas y la aplicación como tal del ciclo de las políticas. Si nosotros vemos la política pública desde la perspectiva de programa, vemos de que se debe de tener bien claro cuál es el objetivo, cuáles son las metas que queremos alcanzar, ¿verdad? Cuáles son las líneas de trabajo o estrategias que vamos a desarrollar para ese programa, qué análisis hemos realizado al respecto con datos duros, ¿verdad? La coordinación con qué actores debemos de trabajarlo, cómo va a ser la implementación y cómo vamos a evaluar ese programa. Hay diferentes autores, ¿verdad? Por ejemplo, Wilke en 1991 ya hablaba de las políticas públicas, esto es más del ámbito de las ciencias políticas, hablaba de la política pública como tres programas o tres tipos de programas políticos. Primero, los programas condicionales, ¿verdad? Los programas finalizados o los programas relacionales. ¿Cuáles son los programas condicionales? Por ejemplo, los que se dieron hace hace una década más o menos, los programas de transferencia monetarias que se daban para mejorar la situación nutricional a través de transferencia monetaria a familias bajo la línea de pobreza, por ejemplo, o programas finalizados, que podría ser ese mismo ejemplo, o sea, una vez que se finalizó esa transferencia o esa secuencia de transferencia monetaria, ¿cómo se alcanzó la meta? ¿Se logró impactar positivamente en estas familias o cómo fue? Y los programas relacionales, como su nombre lo dice, son aquellos programas que tienen confluencia en diferentes ámbitos y que se relacionan con alguna temática o tienen una temática en
en común. Les he colocado esto para que ustedes después lo puedan ver con detalle, un poco un resumen, ¿verdad? A manera de mapa conceptual, que es una de las herramientas que se puede ocupar también para traducir o sea, resumir un tema, ¿verdad? En relación a la fase de construcción de la agenda pública, posteriormente a la identificación, ¿verdad? De la problemática a resolver. Eso ustedes lo pueden revisar con detalle. Y les he colocado también en el aula virtual el libro de Roth. Hay varias formas, ¿verdad? Para la inscripción de una problemática en la agenda pública. Una es la movilización a través de las organizaciones sociales, ¿verdad? Los sindicatos, las ONGs que se reúnen para definir una temática. Se puede hacer a través de la oferta política. Lo otro también, la mediatización a través de las redes sociales, los medios de comunicación, ¿verdad? El otro tema a través de acción cooperativa con organismos internacionales. O sea, nosotros hoy por hoy en esta coyuntura que el país ha tenido, sin entrar en este detalle ni ideologizar el ejemplo, es un buen ejemplo de cómo se inscribe un problema en la agenda pública, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de corrupción, el tema de conflictos de intereses, temática como por ejemplo reducción en el acceso o cobertura de los servicios de salud. O sea, hay diferentes, digamos, situaciones que nosotros podemos analizar y ver cómo los actores sociales o los grupos de presión pueden pueden jugar a favor o en contra, ¿verdad?, de esta problemática. Si nosotros tomamos el ejemplo de la problemática que había identificado el grupo 4, ¿verdad? El tema del alto índice de rotación de los recursos humanos en los servicios hospitalarios y que esto puede generar resistencia al cambio o puede generar descontento. Eso es un buen ejemplo también, ¿verdad? De ver cómo puede haber movilización de actores sociales, grupos de presión, sindicatos, asociaciones gremiales, ¿verdad?, para poder incidir en que no se den esos cambios o incidir en que sí se promuevan los cambios, o sea, dependiendo cómo se vaya dando los escenarios. Luego, cuando nosotros vemos tener un problema y puede estar que se inscribe en la agenda pública, ¿es igual a una política pública? No, ¿verdad? Primero se debe de elegir, se identifica la problemática, se analiza, se ve quiénes son los interesados, se ve quiénes son los beneficiarios, ¿verdad? Se hace un análisis bastante profundo de esta problemática y se toma la decisión de inscribirla o no en la agenda. Una vez inscrita en la agenda, hay otros pasos de negociación para poder transformar ese problema en una política pública, ¿verdad? Pero no podemos decir que todo problema que está inscrito, que se identifique, que se inscribe en la agenda pública, se va a traducir en una política pública, ¿verdad? Eso es algo que debe de quedar claro. Y lo que les decía, ¿verdad? La inclusión de un problema en la agenda institucional es una condición necesaria, pero no suficiente para que el problema dé lugar a una política pública y que se intente dar solución. No siempre un problema inscrito en la agenda va a convertirse en política pública. ¿Qué factores influyen? Bueno, para que esa problemática quede inscrita en la agenda pública y pueda convertirse en una política pública, vamos a analizar, es importante identificar algunos factores que influyen, ¿verdad? El nivel de crisis o escándalo que eso pueda generar, ¿verdad? Por ejemplo, lo que nosotros acabamos de ver, digamos, con las decisiones de la nueva asamblea. ¿Eso ha generado qué? Ha generado crisis, ha generado escándalo, ha generado una reacción positiva de la población. O sea, son diferentes elementos que debemos nosotros de identificar. Ustedes se preguntarán, bueno, pero nosotros estamos en el de la salud. ¿Qué nos interesa a nosotros estar viendo todos estos elementos? Nos interesan. ¿Por qué? Porque esas decisiones impactan directa e indirectamente
al sector salud por diferentes razones, ¿verdad? Hay que ver también el componente emotivo y el impacto emocional que estas situaciones o decisiones tienen a nivel de la población, ¿verdad? Eso va a afectar positivamente que suba el rating de un presidente o que baje el rating de un ministro. O sea, hay una serie de elementos que es importante analizar. Se afecta a un gran público, lo que les decía, ¿verdad? El tema de cómo se recibe por parte de la población, cuál es el rol que juegan los diferentes grupos de interés, ¿verdad? El mismo gremio médico puede ser y representa un grupo de interés que hoy por hoy se ha mantenido, digamos, en silencio, ¿verdad? Ante una problemática en particular. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación? Por ejemplo, con el tema que mencionaba el grupo 2, si mal no recuerdo, con el tema de la vacunación y que había gente que pensaba que era un desorden y todo eso, si ustedes se acuerdan, los primeros 2 días, creo yo, de la apertura del megacentro de vacunación, el rol que jugaron los medios de comunicación fue fundamental. Primero, porque evidenciaron las diferentes situaciones que se daban en los diferentes puntos de vacunación. Y además porque permitió transmitir la indicación desde el más alto nivel, desde ese punto de vista del presidente, ¿verdad? Diciéndole a la población que atendiera las indicaciones y las citas y todo el cumplimiento según la programación. Entonces los medios de comunicación son un actor importante. Y el momento del ciclo político. ¿A qué nos referimos con eso? ¿Cuál es el momento del ciclo político de ese esquema de vacunación? Una pandemia, ¿verdad? Una emergencia sanitaria en donde el gobierno está dando respuesta, ¿verdad? Bajo diferentes mecanismos para solventar esa situación. Y el tema de la tradición y la cultura. El tema de la vacunación es un ejemplo muy bueno porque acuérdense todo lo que se generaba. ¿Se va a vacunar? No, porque me va a dar cáncer, me voy a quedar ciega, bueno, un montón de mitos, ¿verdad? Que se tornaron en relación a la vacuna y que los medios de comunicación también fueron un vehículo importante para desmitificar, ¿verdad? Y poner digamos, a la luz a muchos de los expertos, ¿verdad? Para poder aclararle a la población cuáles eran los beneficios de la vacuna y cuáles eran los posibles efectos adversos. Entonces, si nosotros toda esta situación, ¿verdad? Vemos que realmente el marco del ciclo de las políticas nos lleva a un tema de una ventana de oportunidad o una ventana política, ¿verdad? En donde vemos diferentes problemáticas que pueden estar fluyendo en la agenda y en el escenario, las diferentes alternativas que se pueden dar para resolver esos problemas y cómo se insertan y cómo la población también ir midiendo esa aceptación o no aceptación de las posibles soluciones que se están dando ante una situación. Esto nos conlleva a revisar el diseño de la agenda, ¿verdad? Ver cómo es el tema de los problemas. Hay un concepto dentro de las ciencias políticas que se le llama la incubación del problema. Quiere decir que yo tengo una lista de 3, 5 problemas, priorizo, pero el resto se queda ahí, como decimos, en el congelador, esperando el turno de salir a la luz y de tener relevancia, ¿verdad? Puede ser que nunca pase también, ¿verdad? Pero tienen ahí como parte de el stock de problemáticas y que deben de ser tomadas en consideración o revisión cada cierto tiempo. Los enfoques de la implementación de las políticas puede tener 2 categorías, ¿verdad? El top-down o el bottom-up. ¿A qué se refiere eso? El top-down corresponde a la concepción tradicional del trabajo administrativo, ¿verdad? De arriba hacia abajo o del centro a la periferia, es decir, cómo se toman las decisiones. Son decisiones centralizadas, son decisiones horizontalizadas. Por ejemplo, en el tema de las indicaciones para la vacunación, para la definición de los esquemas, para la definición de los grupos etarios prioritarios, vino una orden desde el más alto nivel, desde presidencia. Fue el que dio el ritmo, ¿verdad? Valdrá la pena posteriormente hacer una evaluación. ¿Cómo se dio esto? ¿Fue positivo? ¿Fue negativo? Sin ideologizar ese análisis, ¿verdad?
sino que hacerlo pragmáticamente. El bottom-up, ¿cómo es? Es una concepción de toma de dirección, ¿verdad? De abajo hacia arriba. Es decir, ¿cómo fue el tema? Imagínense que la decisión, el presidente hubiera dicho, bueno, que vea el sector salud cómo se organiza, ¿verdad? Y me dicen cómo se van a vacunar, ¿verdad? Seguramente el presidente se sentó con el ministro, con la directora del seguro, etcétera, ¿verdad? Para tomar toda esa línea, pero hubo un vocero oficial que dio una sola indicación. Sí, a veces el riesgo que se corre cuando es de abajo hacia arriba es que pueden haber muchas voces que se conviertan en voces distorsionadoras del mensaje. Por ejemplo, el ministerio puede estar dando un mensaje, el Seguro Social otro mensaje, educación otro mensaje, ¿verdad? Etcétera. En cambio ahora no. El mismo educación dice, nosotros vamos a regirnos a partir de las indicaciones o recomendaciones de salud, ¿verdad? Eso pues habrá que evaluar posteriormente. Pero esos son los ejemplos en cuanto a los enfoques de implementación. También, ¿verdad? Dentro de la parte de la literatura podemos encontrar diferentes enfoques, ¿verdad? Como el enfoque clásico de la administración racional, en donde todo se va haciendo en cuanto a la normativa, leyes, etcétera. El enfoque del buen gobierno, ¿verdad? Que pareciera de que todo va bien, ¿verdad? Y que todo es beneficiar a la población, pero hay que ver también cuáles son la situación que se está enfrentando, cuáles son los recursos con los que se cuentan. El enfoque de gestión pública, cómo se organizan todos los actores para responder a esa problemática, ¿verdad? El enfoque contingente, que yo creería que con el marco de la pandemia hubo una mezcla de estos enfoques a la hora de tomar las decisiones y dictar los lineamientos, ¿verdad? Cuanto a ambigüedad y simbolismo, esto se da más que nada cuando no hay una correlación de fuerzas y no hay una instrucción armónica desde el más alto nivel, que podría ser el presidente o la presidencia, ¿verdad? Con los niveles operativos que son las diferentes carteras de Estado. Y el enfoque bottom-up que ya lo explicamos. Ahí está la definición, ustedes lo pueden leer, ¿verdad? Con más detalle en cada uno de los enfoques que yo se los he tratado de resumir por cuestiones de tiempo también, ¿verdad? Vamos a avanzar. Y bueno, el tema de la negación y la información. Es importante que cuando nosotros estamos haciendo un análisis de la coyuntura política y sobre todo en salud, ¿verdad? Debemos de tomar conciencia de que la decisión o la no decisión ante una problemática. Entonces es importante que ustedes como gerentes, jefes, coordinadores, ¿verdad? U operativos también, tengan presente que si hay que tomar una decisión, pero no se toma por omisión, por falta de recursos, por la razón que sea, eso tiene un costo. ¿Qué costo se paga? Bueno, el costo de que se nos enferme más la población, el costo de que se incremente la tasa de morbimortalidad, el costo de la no oportunidad en un servicio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, toda decisión tiene una consecuencia, favorable o no favorable, pero la tiene. El decidir o no decidir oportunamente también tiene un costo social, un costo económico, un costo político, ¿verdad? Hay una serie de variables que se toman en cuenta en esta situación, que ahí ustedes también lo pueden revisar con más detalle en el libro colgado en el aula para los que quieran profundizar en eso. Y aquí en la presentación yo les pongo un cuadro resumen de cuáles podrían ser ese tipo de análisis que podrían ir haciendo ustedes también. Ahora bien, ¿cómo este marco político, verdad, se traduce o se contextualiza a las políticas de salud y sobre todo enfocados a la mejora continua? Ya vamos a ver algunos ejemplos. Me gustaría preguntarles si hay alguna duda, alguna reacción que ustedes tengan con lo que hemos visto hasta ahorita. Hola, doctora. Sí, una pregunta. Mi nombre es Ezequiel Guevara. Sí. Definitivamente cuando uno, sobre todo cuando hay cambio de gobierno, quiere ver
hacia dónde va a ir la salud del Estado, uno busca la Política Nacional de Salud. Y a mí me llama la atención que uno busca en internet y la última que aparece es de 2014 a 2019. No sé si tiene información usted, doctora, si es que este gobierno todavía no ha hecho política nacional de salud o será de que no la han subido a la página, etcétera. Gracias. Muchas gracias. Ya le doy la palabra, doctor Werner. Bueno, con respecto a su pregunta o su comentario, en efecto, a nivel de Internet, la única que está publicada es la que finalizó en el 2019. Con la entrada del nuevo gobierno, sí entiendo que hubo una conformación de un equipo técnico estratégico para elaborar el Plan Nacional de Salud, de donde iba a emanar la política de salud. Sin embargo, hoy por hoy no hay un documento que esté disponible en el web, ¿verdad?, que se llame Política Nacional de Salud o Plan Nacional de Salud. Entiendo que eso todavía está en revisión y como en eso también pues se vino la pandemia, me imagino que todo eso les ha hecho retrasar esa documentación. Sin embargo, si bien es cierto, no tenemos ningún documento duro, podemos ir perfilando hacia dónde va, ¿verdad?, el tema de la política de salud. Estamos viendo cómo se está profundizando o fortaleciendo el tema de la territorialización, ¿verdad? Que ya en los intentos de reforma de salud, pues ya se habían puesto en marcha, ¿verdad? Pero ahora va teniendo otro giro sin perder la esencia del territorio. Eso es importante verlo. Este gobierno tiene el Plan Cuscatlán, que podría ser como un documento marco en donde están las grandes líneas a las que se comprometen como gobierno, y ahí está pues el tema de la salud. Pero hoy por hoy no tenemos un documento así que diga Política Nacional de Salud de El Salvador 2019, 2024, 23, no sé, ¿verdad? No, así en duro no lo tenemos, pero sí, sí sé que han habido algunos esfuerzos, ¿verdad? De hecho, yo tuve la oportunidad de participar en algunas sesiones de la elaboración del Plan Nacional de Salud, y entiendo que eso pues ha quedado ahí todavía en proceso de revisión, ¿verdad? Doctor Werner tenía la mano levantada, adelante. Sí, gracias. Mi consulta iba en base a, con respecto a los cambios que se dan de las políticas de salud, cada cuánto, y creo que era esa misma pregunta que hacía el compañero. Escucho un feedback. Sí, creo que alguien está conectado en dos dispositivos. Ok. Sí, en relación a su pregunta, la periodicidad o digamos, el tiempo que debe de tener la vigencia de una política no debería de exceder a los 5 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en un entorno cambiante en donde pues cambian también el ciclo político por las elecciones, ¿verdad? Tiene que ver con eso también. La recomendación es que cuando se formula una política nacional, en este caso una política nacional de salud, por ejemplo, debería de ser un periodo, ¿verdad?, que haga transcurrir el gobierno que está elaborando esa política y le dé al gobierno entrante, si es que fuese diferente partido, diferente ideología, ¿verdad?, para poder evaluar, ¿verdad?, qué tanto se cumplió esa política. Por eso yo les decía cuando veíamos el ciclo de las políticas, el elemento de implementación y de evaluación son las brechas que tenemos en el campo de la salud, ¿verdad? Porque perdemos de vista esa necesidad de definir indicadores que me permitan evaluar, ¿verdad?, cómo se da. Pero sí, más o menos debería de ser entre 3 y 5 años el periodo de vigencia de una política. ¿Alguna otra participación? Ok, seguimos entonces.
Entonces vamos a ver cómo esto se contextualiza a las políticas de salud en mejora continua. Vamos a poner algunos ejemplos, ¿verdad? Para que veamos ese tema. En el caso de El Salvador tenemos la Política Nacional de Gobernabilidad y Modernización del Estado, que fue producto del Quinquenal de Desarrollo, ¿verdad? Del 2010 a 2014. Tenemos la Carta Iberoamericana de Calidad, que se firmó en la cumbre número 18, la cumbre iberoamericana que justamente se desarrolló aquí en el país, ¿verdad? En el 2008. También se ha trabajado a nivel de la Secretaría para Asuntos Estratégicos de la Presidencia, el tema de la Subsecretaría de Gobernabilidad, que empezó a trabajar una serie de programas que fortalecieran la gestión pública y la gestión de calidad. Y es ahí donde nace la Oficina del Premio de Calidad, ¿verdad? Que estuvo vigente hasta el 2019. Incluso se creó la Comisión Nacional de Calidad y la creación del Premio Salvadoreño a la Calidad y Reconocimiento a las Mejores Prácticas. Yo tuve la oportunidad de ser evaluadora nacional de ese programa de calidad y también fui parte del Ministerio de Salud dando el reconocimiento o el premio interno a la calidad, ¿verdad? Que entiendo que el ministerio pues lo va a continuar, ¿verdad? Entonces sí, hay un marco, digamos, jurídico, ¿verdad? Que se ha venido trabajando en torno a ese tema. Algunos ejemplos, bueno, ya mencionaban la Política Nacional de Salud, esa 2015-2019 es la que tenemos en línea, ¿verdad? Disponible. Tenemos la Política Nacional de Salud Mental, tenemos la Política Nacional de Medicamentos también, ¿verdad? Que todas estas siguen vigentes hasta que no salga un documento y una acción jurídica que diga documentos derogados. Cuando hablamos nosotros del modelo de gestión de calidad y cómo esto requiere de la formulación de una política pública para que sea sostenible en el tiempo y se transforme en una cultura de calidad, es importante definir o precisar, ¿verdad? Que un modelo de calidad o modelo de excelencia es un marco de referencia frente al cual una organización se compara para determinar sus puntos fuertes y áreas de mejora, ¿verdad? Por eso nosotros ahora que hacíamos el ejercicio de la aplicación de la herramienta de los 6 sombreros, identificábamos un problema para que luego ese problema le podamos nosotros aplicar herramientas de calidad y transformar el problema en una oportunidad de mejora, ¿verdad? Todo problema debemos de aprender a verlo nosotros como una oportunidad de mejora. Y esto nos conlleva a revisar cómo ha sido el proceso histórico de la calidad y las diferentes conceptualizaciones que se han tenido. Si nosotros nos vamos a la época de la Revolución Industrial, la calidad era concebida como un acto eminentemente de inspección, de auditoría, ¿verdad? De estar el ojo en el problema, ¿verdad? Estar viendo en qué se equivocaban, en qué fallaban, etc. Luego viene el periodo en la época de la Guerra Mundial, ¿verdad? En periodo de entreguerras se llama eso, en donde la calidad es concebida como un control estadístico de la calidad, es decir, la generación de datos para poder establecer comparaciones si vamos bien o no vamos bien, ¿verdad? En una situación. Luego en la década de los 50 ya Japón hace una gran revolución de la calidad, ¿verdad? Y vemos ahí como en el año 50, 60, 70 se empieza a trabajar todos los modelos, el modelo de Deming, ¿verdad? O el ciclo de Deming. Luego el control a través de procesos, la definición de la importancia de establecer procesos para una gestión de calidad. En el año 70 ya se hablaba de la calidad total, ¿verdad? Y así vemos cómo ha venido evolucionando hasta poder llegar a un modelo integrado o modelo de excelencia, ¿verdad? Que es lo que se está trabajando en diferentes países. Vemos ahí que así como ha evolucionado el humano, ¿verdad? También evolucionan los diferentes modelos de calidad cuyo objetivo es alcanzar la excelencia en lo que hacemos. Ciertamente la calidad demanda inspección, demanda supervisión, demanda monitoreo, ¿verdad? Demanda la definición de indicadores, de estándares, ¿verdad? Para poder establecer parámetros de comparabilidad, tanto al interior del país como compararnos con otros países.
La evolución entonces nos lleva a diferentes modelos, lo que les decía, desde ser vista como una inspección o un control estadístico hasta el modelo de excelencia. Hay diferentes metodologías, ¿verdad? Que lo que busca la gestión pública, y por eso el modelo iberoamericano en el 2008 ejerce un gran boom, ¿verdad? Porque incursiona con una herramienta que, si bien es cierto, el documento es larguísimo, 39 preguntas que hay que responder. Sin embargo, es un ejercicio interesante, gratuito, ¿verdad? Es una herramienta gratuita que los servicios de salud pueden aplicar para ver en dónde están sus áreas de mejora, ¿verdad? En dónde están sus áreas fuertes y cuáles requieren ser reforzadas por diferentes intervenciones. ¿Por qué? Porque nosotros vemos de que en la parte de procesos, ¿verdad? Todavía en el campo de la salud tenemos algunas limitaciones. Por ejemplo, tenemos Ministerio de Salud que no cuenta con un manual de procesos como tal, ¿verdad? Tiene un manual de procesos para el ámbito hospitalario, pero es muy limitado. Tenemos un seguro social que tiene manual de procesos bien definidos, ¿verdad? Pero que conlleva desde nuestro nuevo enfoque del Sistema Nacional Integrado de Salud, con esta nueva ley, demanda la definición y diseño de procesos que sean armónicos, estandarizados como sistema nacional, de manera tal que nos permita evaluar, ¿verdad? Podemos ver un modelo, que es el modelo Malcolm Bridge, ¿verdad? Que busca definir o estudiar el perfil organizacional en los diferentes ambientes. Si ustedes se fijan ahí, hay varios componentes, son 7, el liderazgo, la planificación estratégica, la orientación a pacientes, usuarios y mercados, o sea, todos nuestros clientes internos y externos. Tenemos también las mediciones, análisis y la gestión del conocimiento para la generación de datos, evidencia, ¿verdad? La orientación a trabajadores, la gestión por procesos y los resultados. Si ustedes se fijan, tienen estos 7 componentes que vamos a ver en los siguientes modelos, que también son trazadores. Luego tenemos el modelo de excelencia, o también llamado modelo EFQM, ¿verdad? Que tiene criterios que son similares a los que acabamos de ver, al modelo de Malcolm Bridge. Tiene el componente de liderazgo, tiene el componente de procesos, tiene el componente de el enfoque del usuario interno y externo, ¿verdad? Y las políticas y estrategias, que lo que busca es hacer un proceso, ¿verdad? Sistemático para la innovación y el aprendizaje. El modelo FQM no se trata de un modelo restrictivo o escrito en piedra, ¿verdad? Que si no se hace una cosa no sirve, no. Es un modelo no normativo que conlleva a generar la cultura de la autoevaluación, es decir, conocer cómo es mi servicio, qué hago en mi servicio y cómo voy cumpliendo las metas. Luego tenemos el ciclo de Deming, ¿verdad? Que también conocido como ciclo PEVA, que es planear, comprobar o verificar, ¿verdad? Y actuar o hacer. Esto nos conlleva a que una vez que hemos identificado un problema, nosotros debemos de planificar cómo lo vamos a resolver. Y en esa resolución, cómo lo vamos a ejecutar, en qué tiempo lo vamos a ejecutar, quiénes van a ser los responsables de la ejecución, y en la comprobación, qué indicadores voy a definir yo para garantizar que eso se cumpla y cómo lo voy a medir, ¿verdad? De manera que yo pueda realmente transformar esa problemática en una mejora. Tenemos también los sistemas de gestión basados en procesos, ¿verdad? Que es una combinación de los modelos que hemos visto, en donde, si ustedes se fijan, siempre tienen elementos comunes. El liderazgo, que tiene que ver con la responsabilidad de la gerencia, los procesos, que tiene que ver con toda la parte de procesos de producción y la generación de productos, la gestión de recursos, no solo humanos, sino económicos, tecnológicos, ¿verdad? De infraestructura, el tema de la satisfacción de nuestros usuarios, ¿verdad? Y la oferta y la demanda que tenemos en un servicio en particular. Entonces, cuando hablamos nosotros de los modelos de calidad, también vamos a encontrarnos con algunos modelos más normativos, ¿verdad? Que es la norma ISO 9001, que
Esto lo que busca es establecer una certificación de procesos específicos. El modelo ISO a nivel de salud no es muy aplicable en términos operativos, pero en el tema de, por ejemplo, de laboratorio, de bancos de sangre, bancos de leche humana, morgue, farmacia, ¿verdad? Podemos nosotros perfectamente avanzar hacia una certificación. La gran desventaja que se tiene con esta normativa es que es un proceso riguroso y caro. Estamos hablando que la certificación de un proceso puede costar hasta $50,000, ¿verdad? Dependiendo la complejidad que eso conlleve. Y sabemos que en salud, pues es impagable eso, ¿verdad? Tenemos la 5S, que es un modelo o una herramienta de calidad que la vamos a ver con más detalle el próximo sábado, pero que también, al igual que la Carta Iberoamericana, me permite establecer un proceso de mejora sin costo. Es más cambio de actitud, cambio de cultura, ¿verdad? Hacia la gestión. Tenemos el modelo de la excelencia, ¿verdad? Que es lo que se ha venido trabajando en los últimos años en el país, ¿verdad? Con el modelo de iberoamericano y con toda la incursión del premio de calidad, que si bien es cierto ahora no existe una oficina como tal, esperaríamos, ¿verdad? Que a nivel de país se pueda definir cuál va a ser la política de calidad que se quiere desarrollar. El modelo iberoamericano, ¿verdad? Que ya les comentaba, la Carta Iberoamericana, que también tiene todos los elementos prácticamente trazadores con los que hemos visto, ¿verdad? Tiene que ver con liderazgo, con procesos, con satisfacción del usuario, ¿verdad? Con la gestión de recursos, ¿verdad? La Carta Iberoamericana, que ya se los comentaba, y que se las he colocado también en el aula virtual para que ustedes le den una mirada y vean cuáles son todos los elementos y de pronto puedan hacer una aplicación, ¿verdad? A manera de ejercicio, ¿verdad? Lo que les decía, la Carta Iberoamericana, si bien es cierto, es extensa, pero mire todo este tema, estos componentes que son importantísimos a la hora de mejorar la gerencia o la gestión, ¿verdad? De los servicios de salud. Cuando nosotros aplicamos la Carta Iberoamericana, y en el ejemplo colocado en el aula, pues ahí lo van a ver, nos da un esquema más o menos de este tipo, la famosa araña o el radar, ¿verdad? Y nos va diciendo cuáles son los componentes o los ejes que requieren una mejora o una mayor atención. Entonces permite establecer intervenciones más dirigidas, más focalizadas. Y lo más importante, que la mayoría requieren nada más de un cambio o una reorientación al interior y que no demandará muchos recursos económicos. Premios nacionales a la calidad. Bueno, a nivel de América Latina tenemos una serie de experiencias, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, premios que están fundamentados en la aplicación del modelo Malcolm Bridge, ¿verdad? El de Deming o el Premio Nacional a la Calidad en México, por ejemplo, el Premio Salvadoreño a la Calidad que la última edición, bueno, inició en el 2019, pero luego el ingreso del nuevo gobierno y la reorganización que han tenido las diferentes áreas quedó pausado, ¿verdad? Interesante todo lo que se ha venido trabajando y el premio interno que les decía que pues tuve la oportunidad de trabajar en ese diseño yo para el Ministerio de Salud en su momento, ¿verdad? Y bueno, la calidad, realmente la calidad debe de hacerse todos los días, en todo momento. Y cada actividad que nosotros hacemos, cada planificación que nosotros desarrollamos debe de ser un llamado a la excelencia, independientemente la herramienta que estemos aplicando, independientemente el modelo que estemos aplicando. Debemos de hacer siempre, en calidad hay una frase que dice que calidad es hacerlo bien a la primera. Siempre a tiempo, todo el tiempo, ¿verdad? O sea, es trabajar en una cultura de la mejora continua de la calidad. Bien, esto es lo que yo les tenía para esta noche, ¿verdad? Espero no haberlos agotado.
y ni cansado con tanta cosa, ¿verdad? Esto va a estar disponible, ya está disponible más bien en el aula virtual, y ahí tienen también un ejercicio, un foro evaluado que les he colocado, que prácticamente lo van a saber responder con volver a leer esta exposición o escuchar el video o el material que se les ha puesto. ¿Preguntas, comentarios? ¿Reacciones? Evelyn levantó la mano, sí, adelante. Hola, doctora, gracias. Para mí sí es quizás un poquito nuevo, no sé si para los compañeros, pero para mí sí es un poquito nuevo todos estos modelos. Y la pregunta es si estos modelos son aplicados para todos los sistemas de salud, públicos, privados, para todas las instancias, o si habrá alguno que se pueda adaptar más a nuestra realidad del país o, por ejemplo, a nivel del Ministerio de Salud Pública. Ok, gracias por su pregunta. Los modelos de calidad son aplicables en todo el mundo. Cada país define qué modelo quiere aplicar. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, a partir del 2010 se definió que se iba, más bien desde el 2008, que fue la cumbre iberoamericana, se adoptó como modelo el modelo iberoamericano, aplicando la Carta Iberoamericana y luego trabajando en el modelo de excelencia que se trabajó a partir del 2010. El Ministerio de Salud, el Premio Interno de Calidad, ¿verdad? Que es un reconocimiento de las mejores prácticas, son herramientas fáciles de aplicar. Y quizás lo que yo les decía, en el tema de la ISO, de la norma ISO 9001, ahí sí es más restrictivo, ¿verdad? Dentro de la salud se puede aplicar, pero no para todos los servicios ni para todos los procesos, ¿verdad? Es más enfocado a la certificación de áreas procedimentales, como por ejemplo farmacia, laboratorio, banco de sangre, ¿verdad? Patología, morgue, ¿verdad? Que son más esquemáticas. Laura y luego el doctor Werner. Adelante, Laura. Buenas noches, doctora. Mi participación va enfocada quizás en 3 cosas principalmente. La primera es, nunca he visto yo que hasta el día de hoy el Ministerio de Salud dé una continuidad a los programas que han sido instalados en periodos de gobernación anterior. Vámonos al último caso, los ECOS o ese tipo de programas que de repente hay zonas en las que sí funcionan, zonas en las que es evidente que no funcionan, pero que a pesar de que estas zonas en las que funcionan, al llegar el cambio del gobierno en turno, suelen cortar ese tipo de programas. Entonces, ese tipo de acciones, no sé si existe dentro del MinSal alguna normativa que permita continuarlas o si siempre cada 5 años, cada 10 años, terminamos estos programas y se enfoca en otro. Eso es lo primero. Lo segundo es respecto a la ISO 9001. Sé que el seguro tiene certificada un área con ISO 9001. Pero también me llama la atención, por ejemplo, en el caso de nosotros, que todo nuestro sistema es digital, la evaluación de la calidad, digamos, en el cumplimiento del plasma convaleciente en este caso, hemos tenido, hace poco que hicimos una evaluación de calidad para banco de sangre, cumplimiento de plasma convaleciente, los pacientes se le cumple el plasma, pero enfermería hasta el final del turno coloca cumplimiento, lo que significa que aunque se le haya cumplido a las 2 de la tarde, hasta las 6 se coloca en el expediente que se cumplió. Esto genera un lapso de 4 horas o de 3 horas que nos afecta el cumplimiento de calidad. Pienso que pasa esto como somos un hospital digital y enfermería está acostumbrado que al final del turno ponen cumple a tal hora, 3:45, cumple a tal hora. Entonces, esa costumbre de poner hasta el final del día antes de o cuando estoy entregando en el turno a la persona que me va a recibir, nos genera esa brecha de calidad respecto al cumplimiento de plasma convaleciente. Perdón, doctora, ¿en qué área está usted? En gerencia, doctora, en la dirección.
¿En dónde? ¿En qué el Hospital El Salvador. Ok. Y sí, continúe. Y la otra que estábamos viendo también, nosotros también evaluamos la atención al paciente o a la familia y paciente en trabajo social a través de unos tokens. Cuando los pacientes son dados de alta, se envía un token a través de WhatsApp y este token permite a la familia o al paciente, al responsable del paciente en realidad, evaluar el tipo de atención o la atención que se le dio durante el ingreso al paciente y a la familia. Hemos tenido una excelente respuesta, prácticamente el 97% de los tokens que se han enviado han tenido buena receptividad y han respondido a la encuesta, pero también hemos visto, digamos que tenemos un 94, no me acuerdo, 94 puntos y algo de aprobación. Entonces trabajamos en ese tipo de mejoras, pero ahora que usted está hablando de la ISO, nosotros somos la primera farmacia también que está inscrita con la DNM, que tenemos la certificación de la DNM. La DNM puede ver en línea todo lo que se cumple. Tienen acceso directo a través de la DNM en línea. Pueden ver todo lo que tenga que ver con medicamentos controlados. Cuando uno intenta hacer una certificación, que son los procesos que ya tenemos descritos en cada una de las áreas, sé que lleva un tiempo, una preparación, pero sí me llama la atención cómo se podrían hacer las certificaciones en las áreas que usted ha dicho, que como son banco de sangre, laboratorio y farmacia, quizás son las que nosotros tenemos con los procesos bien fijos y determinados. Ok, muchas gracias, doctora. Mire, sin duda alguna, ya lo mencionaba yo durante esta sesión, el Hospital El Salvador realmente es un hospital que está rompiendo paradigmas, rompiendo esquemas y está haciendo una, digamos, combinación, si lo queremos ver así, de intervenciones y de estrategias, ¿verdad? Que, perdón si voy a sonar muy atrevida en lo que voy a decir, que quizás sin haberlo pensado o escrito en un documento, realmente han innovado así, ¿verdad? En ensayo-error, pero que lo van haciendo. Entonces quizás ahí va a ser un híbrido. Sí, un híbrido. Va a ser bien interesante que ustedes sistematicen ese proceso. Que sin duda alguna, el hecho que usted acaba de mencionar, de tener una farmacia que esté certificada con el proceso de la DNM, sin duda alguna, los pone en otra posición dentro de la red de servicios de salud, ¿verdad? Aparte como hospital especializado. Lo otro es que usted preguntaba algo bien interesante. Bueno, ¿por qué no se siguen los programas que otros gobiernos han implementado? Con el tema de los ecos que usted mencionaba, yo hice mi tesis más bien, cuando hice la maestría en ciencias políticas, mi tesis la versé sobre la evaluación de la implementación de los ecos como política pública. De hecho, si a alguno le interesa leerlo, yo se los puedo compartir ese documento. Y resulta que la debilidad, y no solo pasa con los ecos, pasó con los IBASI, pasó con los silos, o sea, hay una serie de programas que también que se inscribe como un problema de agenda pública, pero a la hora de trabajarlo, ¿verdad? No lo respaldan como parte de una política que le dé sostenibilidad y que permite evaluación. Parte de la brecha que se identificó en esa evaluación es que los ecos no han sido evaluados como tal en su quehacer. Sabemos que algunos funcionan, en su mayoría, creería yo que funcionan, y que es una buena estrategia de territorializar la salud. Pero el componente dentro del ciclo de las políticas, en el tema de evaluación y monitoreo de esa implementación, esa es la gran deuda que tenemos en el campo de la salud. Por eso es importante, ¿verdad?, poder hacer este cruce de políticas públicas y salud para entender la herramienta o el hilo conductor que pueden ocupar ustedes. Ahora, la otro elemento que usted mencionaba con el cumplimiento por parte de enfermería a partir de una indicación. En el resto de hospitales hay comités,
¿verdad? Que verifican. Uno de los comités es el comité del expediente clínico, por ejemplo. El comité del expediente clínico que revisa. Primero, que el paciente tenga, que el expediente de ese paciente tenga todos los componentes importantes para su manejo. Una historia clínica, evidencia de los exámenes que le han hecho, las evaluaciones que ha tenido, que las indicaciones estén firmadas y selladas, que las horas de cumplimiento a partir de la hora de indicación versus la hora de cumplimiento sea acorde y no hacer planas al final, porque eso lo hemos encontrado y les digo con propiedad porque a mí me tocó monitorear y supervisar los hospitales y encontrábamos esa situación, que al final hacen la plana cumplido, 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 pero en realidad no hay un cumplimiento y dejar la evidencia inmediata. Son parte de las brechas que hay que ir mejorando, ¿verdad? Sí, tengo conocimiento del impacto positivo que está teniendo, digamos, ese acompañamiento que desde trabajo social le dan a los familiares en cada uno de los casos que han tenido. Bueno, tienen un excelente jefe de trabajo social. Tuve la oportunidad de conocerla y de trabajar con ella cuando estaba en el Rosales, la licenciada Florcita, y sé que es muy empoderada y es muy proactiva. Y tienen un equipo. O sea, yo creo que en el hospital han logrado articular a todas las fuerzas ahí para dar eso. Así que, doctora, tiene un reto importante en poder sistematizar esta experiencia, ¿verdad? Y de pronto convertirlo o trabajarlo como una estrategia que pudiera ser replicable a la hora de evaluar el desempeño del resto de hospitales. Cuando veamos el módulo que creo que es el módulo 5, que yo lo vuelvo a ver a ustedes, que es de Economía para la Salud, vamos a aprender una metodología que les va a ayudar mucho y tiene que ver con este tema de calidad, que es la metodología de gestión productiva de los servicios de salud. Entonces ahí volveremos a encontrarnos y pues ya me contará cómo le ha ido en este proceso. Doctor Werner, gracias, doctora, por sus aportes. Buenas noches. Nada más tres preguntitas así rápidas. Una, ¿quién decide el proceso de calidad a usar, el modelo de calidad a usar? Dos, si existe una legislatura para dar o no seguimiento a las políticas de salud o si se debería generar. Y tres, las encuestas que se puedan generar en los diferentes centros como herramientas de evaluación de calidad, ¿cada cuánto se deberían de realizar para evaluar la gestión en salud? Ok, empezando por la primera pregunta. ¿Quién define el modelo de calidad a seguir en este caso en El Salvador? Pues el Ministerio de Salud, ¿verdad? El Ministerio de Salud, entiendo que tienen no sé si ahora es dirección o unidad de calidad. En la época que yo tuve la oportunidad de ser jefa nacional de calidad, era una unidad pequeña, digamos, pero que tenía que ver toda la parte nacional y se definía ese proceso. Entonces, ¿quién lo define? Es el Ministerio de Salud, ¿verdad? Ciertamente eso tiene que ir alineado a las directrices del más alto nivel, ¿verdad? Del gobierno, abonados al Plan Nacional de Salud, ¿verdad? ¿Qué modelo ocupar? Bueno, el modelo quizás que más frecuente se utiliza en los países es el modelo iberoamericano, porque es una herramienta, aunque es externa, la comprensión y aplicación, ¿verdad? Y el ministerio tiene vigente todavía lo que se trabajó hace años con el premio interno del reconocimiento a las mejores prácticas. Creería yo que las nuevas autoridades pues están haciendo una revisión, ¿verdad? Por lo que he podido conocer, para redefinir qué modelo van a seguir, ¿verdad? Ciertamente debe de ser un modelo que se aplique a nivel nacional, ¿verdad? Y en el nuevo contexto de la nueva ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, se esperaría que las cuatro dimensiones o las 4 funciones de un sistema de salud queden bien descritas en el reglamento de esa ley, ¿verdad? Para ver quién va a ser la función reguladora, de aseguramiento, la de rectoría, que sabemos que es el Ministerio de Salud, ¿verdad? Es la autoridad sanitaria, y también el tema de financiamiento para todo el sistema. Y entonces, dentro de esa parte, una vez que el ente rector define el modelo de calidad,
Ese debería ser el modelo de calidad para el Sistema Nacional Integrado de Salud. Eso, digamos, es lo que demanda este nuevo contexto de política pública, ¿verdad? Y sistematizar el proceso. La otra pregunta, no recuerdo, si me la repite, por favor. La otra pregunta, si existe una legislatura para dar seguimiento a las políticas de salud, si se debería generar. No se tiene una política como tal, más bien dentro de la Asamblea Legislativa, que es donde se aprueban las leyes y las políticas también, ¿verdad? De carácter de enfoque de Estado, debería de darse un monitoreo, ¿verdad? Eso es, perdón, es importante. Hace algún tiempo dentro del Consejo de Ministros de Salud, Centroamérica, perdón, denme un segundito que ya se me secó la garganta. Perdón, entonces les decía que hace algunos años el Consejo de Ministros se propuso una herramienta para el monitoreo de esto y para ver qué tanto se había avanzado en la implementación de esas políticas y la efectividad de las mismas. Pero se dejó de hacer, ¿verdad? Entonces habrá que esperar cuáles van a ser las nuevas directrices. ¿Alguna otra pregunta? Sí, la tercera era nada más en cuanto a las encuestas como herramientas para evaluar la calidad, ¿cuánto más o menos en qué periodos, en qué rangos de periodos se deberían de realizar para evaluar una gestión? La de satisfacción, la recomendación es hacerla 2 veces al año. La herramienta debería de ser definida por el ente rector, ¿verdad? Para que la batería de preguntas sean estandarizadas y lo que se pregunte en el Rosales sea lo que se pregunte en el Hospital El Salvador, que sea lo que se pregunte en el Hospital de Cojutepeque, en un hospital del Seguro Social, porque tiene que ir alineada a las líneas de acción de una política de salud o una política de calidad. Ese sería el deber ser. Sin embargo, cada hospital, ¿verdad? O cada centro, cada servicio de salud desarrolla las encuestas y pone una batería de preguntas que realmente a la hora de hacer un análisis comparado de cómo es el desempeño de los servicios de salud en materia de calidad y la satisfacción del usuario, pues se hace complicado compararlo, ¿verdad? Y se deberían de hacer 2 veces en el año. ¿Habrá Gracias, alguna doctora, muy otra? amable. No, a la orden. No sé si hay alguna otra pregunta más. Creo que ya no hay manos levantadas, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces vamos a cerrar la sesión. La clase queda grabada, ¿verdad? El ingeniero Escalante nos apoya en ese sentido, subiendo la grabación al aula. Revisen el aula, por favor, de la semana 2 con el foro evaluado, que agradecería que ustedes revisen y respondan. Para el otro sábado vamos a ver el tema de las herramientas de calidad ya aplicada a cada uno de los problemas que ustedes han identificado. Yo les voy a colocar un archivo en Word, ¿verdad? De cómo quedaron los grupos y la problemática, digamos, con una redacción como reorientada, digamos, para que a ustedes se les haga un poquito más fácil. Y nos encontraríamos el próximo sábado. Entonces, que tengan buen fin de semana, bueno, lo que queda del fin de semana. Espero que sea de utilidad lo que se les está brindando y si requieren también algún apoyo adicional, pues con mucho gusto lo colocan en el aula virtual, ¿verdad? Y yo voy a estar atenta al proceso. Así que tengan feliz noche, buen fin de semana y nos encontramos el próximo sábado. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Doctora, buenas noches a todos. Buenas noches, gracias, feliz fin de. Buenas noches. Buenas noches, adiós. Buenas noches. Buenas noches.